Vamos a analizar estas cuestiones con José Miguel Villarroya, historiador que está con nosotros ya en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, un placer. Encantados de tenerte por aquí. De nuevo, bueno, pues con mucha actualidad geopolítica, si te parece, vamos a empezar mirando a Estados Unidos. Un Donald Trump que parece que va cerrando algunos frentes. Ayer, bueno, tenía estas buenas noticias con la aprobación en el Senado. Ahora, bueno, tiene que pasar también por la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves esta victoria de Donald Trump y sobre todo esta lucha interna que tiene en Estados Unidos? Hablamos muchas veces de los frentes que tiene abiertos con otros países, pero su principal problema parece que está en casa. Bueno, ha cerrado una crisis, lo que ocurre es que ha tenido que ceder y entonces esto veremos en sus votantes cómo lo admiten o aceptan, ¿no? Porque ha tenido que ceder en algunos puntos, especialmente en el tema sanitario y en subida de salario a funcionarios y no recortes, etcétera, etcétera, que había prometido en campaña electoral. Y esto vamos a ver finalmente en las elecciones midterm cómo le pueden afectar. Es cierto que necesitaba cerrar la crisis o el conflicto del cierre de gobierno, porque ya hemos visto que últimamente también se le había abucheado a él, porque claro, había gente que dependía para poder comer, vamos a decir las cosas claras, de estos subsidios o incluso de los salarios de trabajadores. Al mismo tiempo ya se anunciaba un caos aéreo que ya se estaba produciendo, pero que podía ser mucho mayor porque los controladores pues no iban todos a trabajar porque no cobraban, etcétera, etcétera. Y aparte también un sector importante que era el ejército, porque tampoco estaban cobrando, ¿no? Y con todas estas movimientos geopolíticos, especialmente en el Caribe, del que luego hablaremos, pues es muy complicado ir a una posible guerra si los militares no están cobrando, ¿no? Bueno, yo creo que cierra un capítulo importante, porque de alargarse este cierre de gobierno yo creo que hubiera tenido repercusiones sociales muy graves dentro de Estados Unidos y evidentemente pues al principal responsable lo hubieran mirado hacia él. Ahora habrá que ver si esas concesiones que ha hecho a los demócratas para que aprueben esos presupuestos le van a afectar mucho o poco en las elecciones midterm, que van a ser unas elecciones claves, porque según los resultados, pues en la terminología norteamericana, pues será un presidente, un pato cojo, con 2 años todavía de antelación. Por lo tanto, vamos a ver cómo va cerrando los temas, porque política exterior no está cerrando ninguno. Y si los de interior los cierran falso, pues repito, las elecciones se le pueden ser muy complicadas y dejarle una legislatura muy difícil. Bueno, pues un Trump que ha tenido que ceder, los demócratas que también han cedido en parte, hay incluso, bueno, pues cierta crisis, ¿no? Por ejemplo, Zohran Mamdani, que era uno de los protagonistas de la semana pasada, ha criticado con dureza este acuerdo. Hemos visto a Chuck Schumer, que, bueno, pues también quería apretar un poquito más. ¿Puede haber también consecuencias en el bando demócrata? ¿Puede haber, bueno, pues una crisis también entre ellos? Bueno, puede haber una crisis interna, eso está claro, porque es cierto que, bueno, el Partido Demócrata, las nuevas figuras que nos presentan, pues van un poco más, entre comillas, a la izquierda de lo que ha sido el Partido Demócrata hasta el momento, y es cierto que también han tenido que ceder en muchos puntos que consideraban lo que se llama ahora las líneas rojas, ¿no? Bueno, les pueden afectar en determinados territorios. Yo creo, por ejemplo, que en zonas donde los críticos a este pacto, pues como Mamdani, que ganó, pues no creo que afecte, porque pueden decir que ellos han estado defendiendo una postura que la mayoría del partido no ha defendido. Porque hay que decir, claro,
Lo digo porque bueno, sé que nuestros espectadores lo saben, pero que las estructuras de los partidos norteamericanos no son parecidos a estructuras de otros partidos, sobre todo de Europa Occidental, no son partidos tan cerrados, ¿no? Y entonces, bueno, pues los pueden defender estas ideas. Bueno, vamos a ver, en principio es un acuerdo que yo creo que los demócratas lo que intentaban salir eran victoriosos siguiendo estas telas de estas elecciones, especialmente en Nueva York, donde ganaron, y con este acuerdo salir victoriosos. Yo creo que tampoco se pueden aparecer como victoriosos porque no han logrado esos máximos, algunos de los máximos que pedían, y que sí que hubieran significado un golpe importante a la política de Trump. Pero Trump tampoco se puede presentar como victorioso porque se ha dejado muchos pelos en la gatera y ha tenido que ceder también en que no iba que bueno, las iba a eliminar o que no iba a mantenerlas, y las ha tenido que mantener. Por lo tanto, vamos a ver, es decir, puede ser que los elementos o los votantes más radicales de los dos partidos pues se abstengan, y entonces pues podemos tener unas elecciones pues de difícil predicción. Lo que pasa es que también estamos en un momento ya, bueno, llevamos tiempo en un momento de, como decía Lenin, de aceleración histórica, ¿no? Y pasan cosas de una semana a la otra, de un día a otro, pasan cosas que van tapando lo anterior, ¿no? Y igual dentro de medio año, que es cuando se celebran estas elecciones, pues han pasado tantas cosas que el pacto para cerrar el cierre de gobierno, pues ya no se acuerda nadie, ¿no? Y entonces pues las preocupaciones máximas sean otras, o los temas de debate sean otros, y entonces pues este tema pues haya afectado menos o afecte menos, ¿no? Habrá que ver en el tema republicano, si habrá que ver sobre todo esa parte del movimiento MAGA que está siendo ya muy crítica con Trump, cómo la acepta, y ver si sí que siguen manteniendo esa crítica. Entonces ahí sí que puede tener un problema, porque si esa parte del movimiento MAGA se abstiene, pues entonces sí que puede ser que en algunos lugares pues pierda la representación y, pues repito, encontrarse en una situación complicada. Pero también le puede pasar a los demócratas, porque también es cierto que al imponerse, digamos, la línea más moderada o más pragmática, pues también puede hacer que muchos votantes demócratas, gente que se podía sentir animada a votar a los demócratas por las victorias últimas y por los discursos, sobre todo de Madani, pues vean que al final el partido pues va siempre a lo mismo, pues también se queden en su casa. Entonces yo creo que no gana ninguno. En estos momentos ninguno de los dos partidos se puede presentar como victorioso. Es un cierre que a los dos les va bien, porque ya las críticas iban para los dos lados, es decir, la crítica de la población en general iba para los dos lados, y al final, pues bueno, yo creo que es aquello, vamos a cerrar, vamos a tirar para adelante, y creo que fundamentalmente a los dos lo que les interesará es que la gente se vaya olvidando rápido de esto, porque ninguno de los dos partidos puede sacar mucho pecho ni presumir del acuerdo. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, vamos a ir con datos macroeconómicos, algo que, bueno, no abunda, ni mucho menos en las últimas semanas, sí que acabamos de conocer el dato ADP de empleo en Estados Unidos, que vuelve a hacer sonar las alarmas. Estados Unidos ha perdido un promedio de 11.250 empleos en el sector privado en las 4 semanas que finalizaron el 25 de octubre. Precisamente ADP ha publicado un informe preliminar este martes afirmando que su informe mensual muestra que la economía estadounidense ha sumado 42.000 empleos en octubre, pero que no es representativo de todos los sectores, y demuestra que los servicios profesionales, la información y el ocio y la hostelería han registrado pérdidas de empleo. Dice que la cifra de octubre fue positiva, pero limitada. Entre estos analistas dice que hay una creciente convicción de que el crecimiento de empleo se va a mantener lento por tiempo indefinido debido
debido a la menor demanda y la escasez de mano de obra. Pendientes de estas alertas sobre el empleo de Estados Unidos, vamos a mirar otra de las preocupaciones, otro de los focos de Donald Trump. José Miguel, te quiero preguntar por Venezuela, si esta puede ser la semana clave con el US Gerald Ford, que parece que se acerca con el transpondedor apagado, con tropas de Estados Unidos que también parece que empiezan a desplegarse y a acercarse en los alrededores de Venezuela. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela, en torno a Maduro? Pues bueno, una cosa sí que ha cerrado, ¿no? Que ya puede pagar a los militares que estén allí. Es que es difícil, porque vamos a ver, yo creo que tal como está la situación y por lo que se está viendo, me parece que se mete en un avispero, no tanto por lo que pueda contestar Venezuela o deje de contestar Venezuela, sino porque Rusia está poniendo la carne en el asador. Es decir, le está enviando mucho armamento a Venezuela y los inputs que salen desde Moscú, también desde China, pero fundamentalmente desde Moscú, es que no van a dejar a Venezuela en la estacada. Si hablaban de que Lavrov y Marco Rubio iban a tener una reunión para hablar del tema de Ucrania, pues me parece que si entra Estados Unidos en Venezuela, entramos en una situación mucho más complicada, que ahí sí que puede llevar a un conflicto mayor. No lo sé. Pero bueno, todo imprevisible, porque claro, también, como vengo diciendo cuando me preguntáis, la única posibilidad que tiene Estados Unidos de intentar mantener una postura hegemónica es vía militar, porque la vía económica ya hemos visto que él ha fracasado. Si no ha podido combatir con China desde el punto de vista económico, sigue siendo dependiente totalmente de las tierras raras y los microprocesadores chinos. Los datos que dais vienen por aquí, es decir, los aranceles le han hecho más daño dentro de Estados Unidos e incluso de gente que haya viajado a Estados Unidos porque los precios son más caros, por lo tanto le da un golpe interno en la economía, no puede competir con China. La única manera que tiene de poder competir es de la vía militar. Venezuela fundamentalmente es lo que se busca ahí es las reservas de petróleo. Venezuela es uno de los primeros países con reservas de petróleo, aparte de otros minerales que tiene. Bueno, controlar todo ese petróleo es evidente que le daría fuerza a Estados Unidos y además podrían meter en el mercado petrolífero pues petróleo a mucho más bajo precio incluso del que vende Rusia, que ahí sí que le daría un golpe más fuerte económicamente a Rusia. Yo creo que Rusia no está por la labor de permitir eso. Entonces yo creo que estamos en momentos complicados, bastante complicados, porque yo lo que sí que vengo detectando, que a diferencia de Siria, está claro que ahí Rusia llegó a un acuerdo para dejar caer a Bashar al-Assad. Yo creo que Rusia e incluso China están viendo que ya lo que se está buscando es que vayan cayendo las piezas, ya que no se puede haber un enfrentamiento directo entre ellos de entrada. Por lo que se va buscando es que vayan cayendo piezas, es decir, de países que tienen gobiernos o regímenes proclives a Rusia y a China. Estamos viendo el caso de Venezuela, también el caso de Nigeria, ¿no? Y posiblemente Irán va a entrar en la lista dentro de poco de nuevo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, pero yo creo que más allá de lo que diga Maduro, es decir, que yo creo que sí que una invasión terrestre pues le podía costar a Estados Unidos bastantes problemas, pero yo lo que veo mayor es el enfrentamiento que puede tener con Rusia. No sé si directo o indirecto, pero está claro que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados si Estados Unidos decide atacar a Venezuela. Bueno, pues el foco puesto desde luego en Venezuela, en lo que pueda pasar durante esta semana, que parece que se antoja clave para el futuro de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, José Miguel, un día más por estar con nosotros. Un placer como siempre.